Buenas tardes. Bueno, las declaraciones de independencia. Me disculpo si en el video anterior estuvo un poco mal la edición y estuvo muy enredado, pero continuando con el tema, la mayoría de las naciones que vemos hoy en día en el mapa de los países son producto de una guerra, de un conflicto, de una descolonización. Y a través de este proceso, casi siempre con el uso de la fuerza, fue que un territorio pudo decir o ejercer su derecho a la autodeterminación, haciendo una constitución, ejerciendo su soberanía a través de las instituciones y uniendo a las regiones a través de las diferentes identidades por medio de los símbolos patrios. ¿Qué pasa? Lo que sucede en España ahora es diferente. El ejemplo que vemos en España ahora es el factor tiempo actuando. Esto lo vemos porque España vive una crisis económica muy grande ahora, que hace que se fracture por dentro. No es la primera vez que una región de España se quiere separar. El País Vasco lo intentó también. Tuvo una guerrilla que se llamaba ETA y llegaron a un diálogo. Pero lo que sucede con los catalanes es diferente. ¿Por qué? Porque ellos están intentando usar las vías legales para hacerlo. Ellos tuvieron una consulta democrática que fue oprimida a través de la fuerza, del uso de la fuerza del gobierno central, como ellos lo llaman, del gobierno de Madrid. Y esto lo que genera es mayor poder al uso legal. O sea, es como la técnica del Kung Fu, de usar la fuerza del otro para derribarlo. Es lo mismo, esto es lo que está sucediendo. Aunque el gobierno central ejerce presión económicamente hablando, diciendo que boicotearía las empresas catalanas si estas permanecen en este territorio, lo que ha hecho que las empresas y los bancos y la bolsa y todo se revuelque. El plan que tiene el gobierno o lo que está intentando hacer el gobierno catalán o las autoridades catalanas o los políticos catalanes es intentar buscar las vías legales, o sea, que el mismo derecho a la autodeterminación que tuvo España para ser España sea el mismo derecho que ellos tengan como unión civil para poder autodeterminarse ellos mismos, para poder elegir a sus líderes, para poder tener independencia política en sus ideas. ¿Por qué? Porque ellos piensan que la crisis económica que se vive en España es producto de la mal uso o de la ejecución de la mala ejecución de las ideas políticas, de tener unas bases políticas que no ayudan a mantener la estabilidad económica de un país. ¿Qué pasa? En los gobiernos centrales o en el gobierno de Madrid, igual que eso en muchos países, la mayoría de los partidos políticos manejan dos grandes vertientes, una que es más conservadora, una que es más liberal, una que maneja políticas más sociales y una que maneja políticas más neoliberales. Entonces siempre se maneja como un juego entre esas dos, siempre hay como este tipo de cosas, y esto no permite que haya una constante en el tiempo de las ideas políticas, sino que siempre se maneje como un partido de tenis. Lo que está intentando hacer el gobierno catalán es mantener la estabilidad política para poder mantener la estabilidad económica, y por eso quieren la independencia. Entonces la presión económica para ellos no es un factor que piensen que puede llegar a ser tan grave como fracturarse políticamente, como tener unos líderes que no pertenecen a sus ideales, que no los representan a ellos como sociedad catalana. Y por esto es que están usando las vías del derecho, aunque el gobierno central utilice las vías de hecho, o sea, encarcele a sus líderes por sedición. Esto es muy importante políticamente hablando, porque a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con los kurdos, que no tienen un territorio para poder declarar su independencia, a diferencia de lo que sucede en Crimea, que ya tuvo un apoyo de Rusia, los catalanes son totalmente independientes. Por lo tanto, lo que están haciendo es mantener su unidad, su unión como pueblo, y ejercer la presión pacífica por medio de las vías legales, porque a España no le conviene tener un brote de violencia interna por la misma crisis económica que vive. Dentro de la Unión Europea hay muchos países que están intentando conseguir su independencia por factores sobre todo
de identidad, porque hablan otra lengua, porque tienen otra cultura, otra manera, otros ancestros, otras historias. Pero los catalanes tienen una ventaja y es que también su infraestructura, que también sus instituciones educativas son muy fuertes y han podido generar pensamientos políticos muy valiosos. Esto aportaría muchísimo en el desarrollo de las nuevas maneras de crear constituciones, de crear orden dentro de las sociedades, y sería un avance en este tipo de organizaciones sociales que generan un país, que regulan una región. Lo que sería muy positivo para el resto de las regiones que quieren declarar su independencia y ejercer su derecho a la autodeterminación. Aunque España obviamente no quiere perder ese territorio, pues porque hace parte de su unidad, de su historia también, de lo que es ser españoles. Se ha visto el gobierno central presionado para que exista un diálogo, para que se le den también maneras de ser autónomas a este sector catalán. Entonces, el intentar estar como en un marco legal siempre, o sea, que esto se maneje dentro del marco de la Constitución, es una de las cosas más importantes que se pueden ver ahora. Pues si España, si el gobierno central empieza a manejar la fuerza, es muy posible que exista un brote de violencia que acelere el proceso de independencia, pero al mismo tiempo no se llegue a una buena negociación, porque cuando se usa la fuerza no existe la posibilidad de negociar nada, ni la deuda que tienen también los catalanes con el resto de España, ni tampoco la manera de poder quedar en buenos términos para un futuro, de tener un vínculo, lo que traería una debilidad para el resto del territorio español, porque sería como tener un vecino que no es de tus afectos. Y en el caso tal de que España tenga una crisis aún más fuerte, económicamente hablando, si Cataluña se independiza, este sector de Cataluña no sería realmente de gran ayuda a España, sino que al contrario, generaría más competencia para ellos. Esto es algo que se ve obviamente en la información que se tiene política, pero también es muy importante resaltar nuevamente que es un paso muy grande en la manera en cómo se estructuran las ideas políticas, de cómo se construyen las constituciones. Buenas tardes.